tiene la gentileza de atender. Yo quería hablar con él porque me parece que está en su momento más preclaro. Y mirá, siempre fue de decir lo que pensó, pero ahora ya directamente no tiene filtro, porque me parece que está en una etapa en la que, como muchos denominan, está casi de vuelta, y cuando la gente está de vuelta se pone más filosa con la lengua. Tiene la gentileza de atendernos el dirigente peronista Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por el llamado. Un placer hablar con usted. No, igualmente. Comparte que está en un momento en el que está como así como aliviado y dice las cosas sin demasiados cortapisas. Mira, aunque no creas, fui siempre así. Lo que pasa que también soy de proyectos colectivos. Uh-huh. Y cuando yo fui funcionario público, el poder ejecutivo es unipersonal. Uh-huh. Y trabajar, pero hay un ordenamiento, y hay uno que manda y otro que obedece. Y a mí me enseñaron que de joven, cuando entré en Juventud Peronista, Uh-huh. lo primero que me dijeron es: para ser un buen jefe hay que ser un buen subordinado. Ahora estoy en otra etapa, pero yo aprendí a ser un buen subordinado. Y cuando me tocó trabajar en la gestión, hay un jefe, vicepresidente, porque te insisto, el poder ejecutivo es unipersonal. Uh-huh. Y entonces, o uno está o no está, y si está, se subordina. Mi lugar no era hablar, por lo tanto hablaba casi nada. Naturalmente esa subordinación se terminó el 10 de diciembre del 15. A partir de ahí el peronismo entró en ebullición. Cuando el peronismo entra en ebullición, casualmente hoy se cumple años de aquel extraordinario discurso del general Perón el 12 de junio del 74, cuando se despidió físicamente de todos nosotros y nos dejó nuestra doctrina y nos dejó su guía espiritual y nos dijo: la organización vence al tiempo y cada uno de ustedes lleva en su mochila el bastón de mando. Cuando sea necesario, lo sacan y lo ejercen. Bueno, así fue, y así fue el peronismo siempre que estuvo en ebullición, y ahora sigue estando en ebullición. Entonces todos los peronistas tenemos el bastón de mando, no hay ninguna duda, porque es el legado del general, y hoy se están cumpliendo años, del 74, y me recuerdo, imagínate la edad que yo tenía, y tenía 19 años. Uh-huh. Y me recuerdo como si fuera hoy, escuchando, y es cuando dijo: llevo esa música más maravillosa, y todos los que estábamos ahí sabíamos que se estaba despidiendo. Todos los que estábamos ahí sabían que se estaba muriendo. Y el viejo, un tipo extraordinario, en el último discurso te dijo cómo te tenías que mover. Y así me muevo, porque para eso hicimos un juramento de lealtad, ¿no? Guillermo, usted sabe que yo podría llamarlo para hablar de Vicentín y para hacerle repetir las cosas que dijo y que le ha generado tanto lío. De hecho, ayer el presidente le respondió. Pero a mí me asombra algo de usted, que es... Y además me asombra, y además me merece un enorme respeto, porque usted está plantado en su posición y dice algo que para muchos es una gran nube confusa. Usted dice: nosotros el peronismo tiene una manera de ver la economía, no es marxista, no es ultracapitalista. Y le voy a hacer la pregunta más complicada del mundo: ¿qué es la economía peronista? ¿Cómo define usted a la economía peronista? Sí, claro, pero no es nada complicado. Está escrito, hay una tradición oral y escrita, pero fundamentalmente escrita, no es nada complicado. Lo que pasa es que en general se intenta entender el peronismo, los que no son peronistas, sin estudiarlo y sin leerlo. Entonces es muy difícil. Es como que le preguntes a un cocinero francés esos platos raros que hacen, y bueno, vos decís: mira, la verdad que ni lo comí, ni lo sé explicar. Bueno, el peronismo es muy sencillo para el peronista, porque ante todo es un sentimiento. El peronismo arranca por las tripas, y esto es lo fabuloso. Por eso vos te das cuenta cuando estás con otro, yo lo digo en chiste, de olfatear, ¿viste? Vos te das cuenta cuando el otro es peronista, porque empieza por las tripas. Vos me decís: Moreno, qué exagerado. Pero nunca tuve una relación con una señora o lo que fuere, que no fuera peronista. Y vos decís: ¿en serio? No, Moreno, me estás jodiendo. ¿En serio? Digo: no te estoy jodiendo. Porque, y me encuentro con tuve 2 compañeras de vida, pero después, bueno, tuve, la primera y la segunda tuve 10 años separados. En la primera me casé muy joven. Mirá, a mi señora, la primera, la madre de mis hijos, nos conocimos un 17 de octubre en la Plaza de Mayo. Bueno.
Este fue, bueno, mirá lo que te estoy diciendo. 70 Después ahí. tuvimos 22 años casados, ¿no? Sí. Después tuve 10 años separados. Y ahora estoy con mi segunda señora ya hace un montón de años también, ¿Y nunca, militante de la causa. nunca Pero una... en estos 10 años, Sí. no. Porque no hay olor, no hay química. No hay olor. No hay olor. Vos decís, la vieja le dicen química. Bueno, vos ponés lo que quieras, Sí. yo utilizo. No hay olor, no hay ese perfume, no hay ese aroma, no hay... Vos cuando te encontrás con una compañera hay otra cosa, es otra cosa. Por eso le dije una vez a mi hija, mira nena, cuando ya estaba en edad de... Le dije, mira nena, cualquier cosa, casate con quien quiera. Pero tratá de no casarte con un radical porque te vas a amargar toda la vida. Y entonces mi hija, cada tanto me dice, che, ese consejo me lo diste cuando tenía 20 años, 22, no sé, cuando me presentó el novio, que al final fue su marido. Me digo, la verdad que tenés razón. Ahora no sé cuántos años ya. Sí. Me dice, la verdad que tenés razón. Bueno, tiene que haber una química, tiene que haber... Bueno, con los compañeros pasa eso. El peronismo se entiende desde las tripas. Ahora. Pero obviamente que Sí. tiene una doctrina. No, pero ahora contesto la pregunta. Sí, claro. Naturalmente que tenemos una doctrina y tenemos una tradición escrita. ¿Qué es el peronismo en términos económicos? Primero, es capitalista. Sí. Eso significa que el modo de producción de los bienes y servicios tiene un elemento ordenador básico que es la propiedad privada, que tiene que ver con los principios y valores permanentes, la propiedad privada, pero esto, y porque se organiza la producción a través de un sistema, por eso se llama modo de producción, es un sistema que quizá no sea el mejor, pero no hay ninguno que sea más eficiente. Ahora, después tenés un lío bárbaro porque tan eficiente es el sistema capitalista en la producción, esto es, utilizar los factores de producción, el trabajo, el capital, la tierra, la organización empresarial. Es tan eficiente en la organización de la producción como ineficiente en la distribución. Ineficiente en la distribución. Se entiende. Entonces, ¿qué es lo que hace el peronismo? ¿Penetra en la propiedad privada? De ninguna manera. ¿Penetra en el modo de producción capitalista? De ninguna manera. Penetra de las puertas para afuera, en la distribución de la mercancía. ¿Cuándo en la circulación? En la circulación no solo se valorizan los bienes y servicios, porque un bien que no se vende no tiene valor contable para el contador, pero eso no tiene ninguna importancia, la diferencia histórica entre los contadores y los economistas, ellos le dan valor al stock y yo le digo tiene valor en tanto lo puedas vender. Está bien, vos tenés 10 litros de leche que tienen un valor, se te pudrió, no tiene ningún valor. Entonces, ese es un debate muy profundo con los contadores, pero a los fines de lo que estamos hablando no tiene ninguna importancia. Sí. Cuando la mercadería circula mal en el capitalismo. Circula tan mal que genera enormes dotaciones de pobre y cada vez más. Entonces, ¿qué es la economía peronista? El respeto a la propiedad privada, el respeto a la producción de los bienes y servicios dentro del modo de producción capitalista, y a partir de la circulación construís una patria justa. ¿Cómo haces que esos bienes y servicios alcancen dentro del modo de producción capitalista para que no haya ningún pobre? A eso tenés que ir. Porque la pobreza no es falta de plata, imagínate que eso es una estupidez. Sí, la falta de distribución. Ahora, la pobreza es que falta mercancía. Bueno, esto es lo que tenés que generar. Vos tenés que tendenciar la economía, por eso que decía Perón, hay que planificar. ¿Y qué se planifica? Se planifica la oferta. Eso significa que vos te metés en las empresas de ninguna manera, vos generás las condiciones y la orientación para que la economía vaya en la dirección de lo que es tu visión. ¿Y tu visión cuál es? La de la doctrina, por eso la doctrina es tan importante. Bueno, por eso Perón hizo 2 planes quinquenales y un plan trienal, ya estaba viejito y pensó a 3 años. Y no llegó, no, viste, se murió a los meses, se murió. Pero bueno, él legó una manera de afrontar la realidad, por eso no es menor. Por eso ahora que yo escucho que el jefe de gabinete dice que el presidente es un líder posmoderno, yo digo, uy, tenemos un lío bárbaro. Yo lo escucho al ministro de Economía decir que quiere hacer una economía social de mercado, digo, uy, tenemos un lío bárbaro. No es que yo hago el lío lo hacen ellos. Yo no hago el lío. Si vos tenés un jefe de gabinete que dice que el presidente es un líder posmoderno, y resulta que nuestra doctrina está basada en los principios y valores permanentes, y no hay nada más alejado del posmodernismo que el peronismo. ¿Por qué? Y porque nos basamos en los principios y valores permanentes de la sociedad. Ahora, no somos la sociedad líquida, somos aquellos que tenemos pasado y un futuro común. Ahora, exactamente al revés de lo posmoderno.
Permítame. Esa construcción europea que hizo tanto daño al mundo. Bueno, ¿qué va a hacer? Permítame una pregunta. El lío es de ellos, no, no, está bien. Que yo no hago lío, el lío lo hacen, o en todo caso lo hacemos cuando me llamás por teléfono. No, a mí me gusta escucharlo. ¿Y se entendió la economía peronista? Se entendió perfectamente. Después, ahora, la pregunta que yo le hago desde el punto de vista, si se quiere, hasta filosófico, ¿no es distinta la sociedad de los 40 que la sociedad del nuevo milenio, de esta segunda década del nuevo milenio? No son pero ¿cómo no va a ser? Pero ¿cómo no va a ser, verdad? ¿Cómo no va a ser? Y no hay modificación en la doctrina de la economía peronista, o sigue pero vigente ¿cómo no todo? va a haber modificación? Pero vos no me preguntaste que haga una comparación entre lo que le pregunto ahora. Y lo que se hizo en el 45. No, por eso le estoy preguntando. Digo, no, por eso, pero la doctrina es una doctrina viva. Lo que pasa es que, con humildad te digo esto, sí. Uno da por sobreentendido que algunas cosas se saben y si no la conversación no termina más. Perón nunca dijo que la doctrina era inmóvil. Al contrario, era un cuerpo vivo. Entonces la doctrina se ayorna desde ya, desde los principios y valores permanentes que son los inmutables. Por eso yo hablo de los principios y valores permanentes. Esos son inmutables. Ahora, la doctrina, que es la traslación de esos principios y valores permanentes a la ejecución del hecho práctico, es un cuerpo vivo, naturalmente. Imagínate la tecnología que había en los 45, le hizo a Perón decir la justa distribución del ingreso es 50-50, 50 para el trabajo, 50 para el capital. Hoy sería injusto porque la tecnología avanzó y los trabajadores perfectamente se pueden quedar con el 60-65% del ingreso. Entonces, pero Perón dijo 50-50. En aquel momento, dado el estado del arte de la tecnología. Siempre para arriba. Siempre para arriba, digamos, nunca para abajo. Bueno, es obvio porque la tecnología te mejora la productividad. La tecnología, al mejorarte la productividad, si vos no te apropiás del diferencial de productividad desde la clase trabajadora, tienen la razón los marxistas, porque aumentaría la plusvalía relativa. Por eso cuando debatimos con los marxistas y les decimos estas cosas, terminan diciendo, no, bueno, ustedes son difíciles, la verdad que... Y claro, porque si yo no avanzo en el avance tecnológico, no aumento la distribución del ingreso a favor de la clase trabajadora, lo que termino generando es el acierto de Marx, que no tiene ningún acierto en la explotación del hombre por el hombre. Él te hablaba de plusvalía absoluta, plusvalía relativa. Bueno, la relativa, que tiene que ver con la productividad, le estaríamos dando la razón. Y por eso la importancia de hacer un congreso de la productividad, porque estas cosas, ¿dónde se discuten? En el seno de la comunidad, no en la calle tirando piedras. Y es que estás generando comunidad. Por eso Perón, ¿qué te decía para generar comunidad? No construyas, no conduzcas desde el miedo. Y bueno, por eso uno dice, mire, hay un tema singular, como el COVID-19. Sí. Nadie sabe nada, con lo cual lo primero que parece es que no hay un consejo de expertos. Lo que hay son mentes preparadas para avanzar sobre el conocimiento del fenómeno más rápido que otra. Bueno, ese es el grupo que asesora al presidente, pero no son expertos, porque no se puede ser experto sobre un fenómeno desconocido. Bueno, muy bien. El presidente, en su declaración de la cuarentena, que todos debemos cumplir y demás, porque es legal. Sí. No, mira que se cortó. Ya esperamos que no hay un grupo de expertos, porque no puede haber un grupo de expertos sobre un tema desconocido. Claro. Bueno, ¿qué tendría que hacer un presidente que tiene los principios y valores firmes, contundentes, que basados en la doctrina? Primero, no generar miedo. Y después reunirse porque en un tema desconocido, Perón te dice pregunte. Porque hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra. No es que diga, entre la vida y la economía, hijo la vida. No, eso es una... Si vos y no sale agua, se muere la gente. Claro. ¿Está bien? Se muere. Y entonces es una tontería. Y para que salga agua, es la economía. Bien. Cuando vos entendés la profundidad de la economía, no es que los economistas no se ocupan de la vida. Esto es una tontería. En ningún momento el peronismo dice que el economista no se ocupa de la vida. El economista peronista tiene su objeto de estudio en el hombre y busca la felicidad del hombre, de la familia y de la patria y del pueblo de la patria.
¿Cómo no vas a defender la vida? Lo que es un economista peronista es ante todo defender la vida. Pero ahora, bueno, yo entiendo. Sí. El presidente lo dijo en una situación así hay que entender, es muy difícil trabajar el presidente. Sí, hay que estar a cargo. No, hay que estar a cargo de una situación como esa también. No, por eso, por eso yo no lo digo, lo cuento porque estamos en una conversación, pero no me sentí ofendido en ese momento, ¿no? Tengo que reconocer, por otras cosas puede ser, pero por eso no, porque tengo que reconocer que fue en el fragor de las conversaciones, no quiso decir eso, entiendo yo. Usted fue el primero que dijo, yo lo escuché hace no muchas semanas, creo que un par de semanas atrás, justo un viernes, charlando con Daddy después de aquella famosa declaración de Daddy diciendo que seamos Venezuela, etcétera, etcétera. Y a mí me sorprendió una respuesta que le dio a Daddy, porque Daddy dice, estamos hablando de la resistencia, y usted bajó a tierra, Daddy, muy amablemente, diciendo, no, pará, la resistencia fue la que tuvimos que soportar en la dictadura. Con Macri perdimos las elecciones. Y digo, también está bueno volver a eso, a esa, digamos, volver a esa indiscutibilidad de la voluntad popular, ¿no? Eso que, digamos, ningún peronista puede discutir, porque Perón hablaba del pueblo, que la voz del pueblo, y la voz del pueblo es la que finalmente tenía valor. Hay una tendencia en ciertos sectores del peronismo a extender como una especie de mística de resistencia y de enfrentamiento constante con, digamos, la idea de la grieta permanente, la idea de la pelea permanente y la idea de que todo el tiempo estamos en conflicto y que no hay forma de sentarse a negociar nada con los, entre comillas, enemigos. ¿Usted lo percibe eso también? No, todo depende cómo caracterices eso que yo entiendo que vos lo estás diciendo entre comillas de enemigo. Claro, o sea, no. Sí. No estás en un combate de aniquilación del enemigo, ¿no? Claro. Me entiendo que lo estás diciendo figurativamente. O sea, depende de la caracterización que vos hagas del enemigo y dónde lo pongas. Claro. Por ejemplo, si vos me decís a mí, Moreno, ¿cómo resolvemos el tema del precio de la comida? Y eso implica resolver la pobreza en la Argentina. Porque por lo que te dije antes, la pobreza es la expresión de la incapacidad del aparato productivo argentino de generar la cantidad de bienes y servicios para todo el pueblo, y a su vez del precio de esos bienes y servicios que hacen que una parte del pueblo no lo puedan consumir. Y ahí viene la pobreza. Por eso dije, mira, la pobreza no es falta de plata, es que no están los bienes. No seamos tan imbéciles, porque si no vamos a pensar que la economía es imprimir plata. Sí, está claro. Entonces yo te digo a vos, mirá, hay un problema muy serio ahí. Hasta que no resolvamos el problema de la oligarquía, que son los terratenientes dueños de las grandes extensiones de tierra, la pampa húmeda, y que se llevan un tercio de la producción simplemente por su título de propiedad. Pero primero te dije, nosotros no avanzamos sobre el título de propiedad, no somos esos que quieren, no, yo respeto el título de propiedad, pero déjame que pueda resolver que un terrateniente no se puede llevar por el título de propiedad un tercio de la producción, que es lo que está pasando hoy. Sí. Hoy un terrateniente en la pampa húmeda sobre una plantación de soja que te da 4,5 quintales, 4.500 kilos, se lleva 1.500, 1.800. Solamente, nada, no hace nada. Solamente, no hay manera, porque para que él se lleve eso tengo que subir el precio de los alimentos. Y es lo que pasa. Entonces, claro, yo subo el precio de los alimentos, mi gente no lo puede comprar, entonces los exportamos, pero tengo pobreza. No, ahí está la doctrina. Y ahí, sin penetrar en el título de propiedad, digo, mire, hay 4 factores de producción para que salgan los alimentos. Los trabajadores, peando rural, veterinario, ingeniero, que quiera, los contratistas, que son los que tienen la maquinaria, los productores y los terratenientes. Bueno, llegó el momento de que los terratenientes la pongan una arriba de la otra. La propiedad no, el flujo. Muchachos, déjense de modar, no se puede estar llevando el 12% por año en dólares. Que son las retenciones, digamos, que son no solo retenciones, no, porque ahí vos le pegás al productor, porque baja el precio de venta. Le tenés que bajar los costos al productor. ¿Cómo se lo baja? Con una ley de alquileres. Claro. En los sectores, en las grandes extensiones de la pampa húmeda o de la zona núclea. Ley de alquileres, le bajas los costos. ¿Qué otro costo más le bajas al productor? El de la energía. ¿Cuáles son los 2 vectores importantes de competitividad que tiene la economía argentina? Energía y alimentos. Esos 2 vectores son los que pueden hacer una Argentina para todos. Claro, ahí empieza el problema. Yo te digo, mira, el gasoil no puede costar más de 0,60 centavos de dólar. No puede. ¿Qué dólar, Moreno? Bueno, en la Argentina puede haber solamente $2. El oficial
y el negrito, porque hay que tener 40% de la economía negra, si no estamos hablando de fantasía. Eso es lo que hay. Bueno, muy bien, entonces podés tener un dólar oficial, que lo definimos, de acuerdo a la competitividad del aparato productivo, sí, y un dólar negro que es la mitad del IVA para cada uno, bueno, entonces un 10% más. Todo lo que usted está diciendo, y con esto termino la charla, que me interesaba tenerlas desde este lugar, todo lo que usted está diciendo demanda un programa, un proyecto y además un nivel de complejidad en la ejecución de las políticas de Estado, y además de cuidado minucioso, que uno percibe que no existe. Bueno, por eso le presentamos al presidente este lunes que pasó, no, el anterior, 2 lunes atrás, las bases estructurales de un plan económico desde la doctrina peronista. Nosotros también percibimos, pero ¿por qué lo percibimos? Porque él lo dijo. Dijo, no, tengo un plan, pero es secreto. Bueno, no, si algo no puede ser secreto es la economía, ¿no? Porque la economía no la hace el gobierno, la hace el sector privado. El gobierno direcciona la economía. La economía se hace con las cientos de miles de decisiones diarias que toma el sector privado. Bueno, otra declaración poco feliz que también lo dejamos pasar. Pero cuando el ministro de Economía dice que él quiere una economía social de mercado, y sobre todo Ricardo Alfonsín dice que está muy conforme con este gobierno porque hace una economía radical, nosotros dijimos, eso es una declaración que esclarece. Porque si es una economía radical ya sabemos cómo termina. Entonces, para evitar ese paso, porque vos también sabés cómo termina una economía radical, es que le hicimos las bases fundamentales de un programa económico de la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista y se lo enviamos. Ahora queda en la decisión del presidente si lo quiere implementar, no lo quiere implementar, y finalmente el tiempo dirá. Porque no hay ninguna posibilidad de tapar el sol con las manos. La única posibilidad que tiene Alberto Fernández de ser exitoso es que haga una economía peronista. Y si no, la próxima conversación ya será en otros términos. Por ahora estamos hablando en estos términos que permitió esta comunicación. Él está a tiempo de cambiar, está a tiempo de cambiar. Si Ricardo Alfonsín vuelve a decir que esto es una economía radical, bueno, ya está, a lo hecho pecho que va a ser. Ya sabemos cómo termina. Guillermo, y ahí con esto cierro. Cuando usted dice hablaremos en otros términos, ¿qué significa? Eso, hablaremos de que ya evidentemente él tomó un camino y los peronistas tomamos otro camino. ¿Qué crees que te diga? O sea que el gobierno no es peronista. Mirá, en la medida en que el jefe de gabinete dice que el presidente es un líder posmoderno, y te vuelvo a decir, no hay nada más alejado del peronismo que el posmodernismo, porque nosotros somos de los principios y valores permanentes, y el posmodernismo es esto de la sociedad líquida, que no hay principios y valores, que todo cambia, que en realidad lo que importa son los resultados del día, esta tontería que escuchamos, ¿está bien? Que hace 20 años atrás, bueno, que más de 20, hace 30 años atrás, cuando esto empezó, bueno, qué sé yo, era hasta divertido leerlo. Ahora, cuando tuvieron que administrar la sociedad, mirá lo que hicieron. Entonces, yo soy de los principios y valores permanentes, voy a misa todos los domingos. Soy de los principios, pero no, la doctrina del peronismo está basada en principios y valores permanentes. ¿Está bien? Sí. A pesar de que es una doctrina viva que se actualiza. Los principios y valores son los permanentes. Obviamente que el rito de nuestra iglesia se moderniza. Ahora, nadie deja de hablar del sermón de la montaña. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, o sea, hay principios y valores permanentes que no cambian. Si el presidente tiene la oportunidad de cambiar, no hay ninguna duda. Tiene la oportunidad de que Ricardo Alfonsín no diga nunca más, estoy contento porque esto es una economía radical, no hay ninguna duda. ¿Está a tiempo? Está a tiempo. ¿Tiene los elementos? Tiene los elementos. Si no los conocía, le mandamos un programa económico basado en nuestra doctrina. ¿Tiene los hombres para aplicar? Lo tiene que buscarlos en el movimiento peronista. Es una decisión de él. ¿La puede tomar? La puede tomar. Si tiene otro marco conceptual y va por otro camino, por ejemplo, esto que quería hacer con Vicentín, de penetrar en el derecho de propiedad desde la autoridad presidencial. Imposible, no puede. Bueno, listo, ahora ya se está revisando. Bueno, si persisten esas conductas, pero sobre todo en el plan económico, sigue teniendo estas definiciones que no tienen nada que ver con una economía peronista, vos sabés cómo termina, y yo también. Por lo tanto, no tenemos otra alternativa que decir el de allá, nosotros de acá. Bueno, el de allá, los peronistas de acá. Ahora, ¿está a tiempo de cambiar? Y está a tiempo de cambiar. Ojalá que cambie, porque es la manera de ser exitoso, ¿eh? Le agrego la última. Es la manera de ser exitoso.
Le agrego la última y con esto sí termino. ¿Y Cristina Ya van qué? 3 meses que decís No, lo mismo, bueno, ¿eh? pero vio cómo somos nosotros también. Bueno, sí. Bueno, los principios son firmes, pero bueno, la realidad, digamos, en el devenir de la charla se van modificando algunas cosas de la realidad. Pero Parecemos modernos, vos te llevarías bien con Alberto Fernández. yo soy Bauman. No, escúcheme, le digo la verdad, porque en todo esto estamos eludiendo a un personaje central, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted dónde la ubica hoy a la expresidenta? Vicepresidenta y el Poder Ejecutivo es unipersonal. Unipersonal. Poder Ejecutivo es unipersonal. Sí. La lapicera la tiene el presidente y el que pensó que Alberto iba a ser un chirolito no conoce a Alberto. Lo dije el primer día. Alberto va a tomar decisiones porque está en la naturaleza de él. Más dije, el problema no es que Alberto no tome las decisiones. El problema quizá es que Alberto tome las decisiones. Ah. ¿Y usted cree que lo de Vicentín fue una idea de Alberto y no de Cristina o de la Cámpora? La verdad que eso... ¿Quién firmó el decreto? Alberto. ¿Quién lo explicó? Alberto. ¿Quién es el presidente? Alberto. Bueno, entonces ¿para qué querés mirar bajo el agua? Guillermo, Bien, gracias. yo te digo, mirá bajo el agua todo lo que quieras, pero Sí. no, yo no necesito. Mira, para mí cuando las verdades son evidentes, son evidentes. Guillermo, gracias. En 3 preguntas que te hice, apareció la verdad evidente. Entonces, ¿para qué querés mirar bajo el agua? Guillermo, de verdad es muy interesante charlar con usted. Le agradezco mucho el contacto. Bueno, dale, sacate ese esquema posmoderno que eso no sirve. Bueno, pero vamos a los principios y valores permanentes que así se construye la sociedad. Gracias, la verdad que fue una charla muy grata. Mirá, me hiciste recordar el 12 de junio del 74. Bueno, y un día retomamos la charla porque me encantaría hablar de usted como figura pública. Me sacaste cosas personales que no las digo en ningún lado, pero que está muy bueno charlar porque en realidad las cosas personales describen al hombre y más allá de las ideas. No es obvio, no es. Y entonces, es verdad lo que decís, porque se construyen los detalles también. Se construyen los detalles están estas cosas que estamos hablando. Si un día se anima, tengo ganas de charlar de religión, tengo ganas de charlar de la familia, tengo ganas de charlar de un montón de cosas. ¿Cómo es el apellido tuyo? Cherep. ¿Y de qué origen es eso? Yo soy ruso, mis abuelos eran rusos. Rusos. Yo me casé en primeras nupcias, con una Mizrahi. Mis hijos son moreno Mizrahi. Ajá. Mis hijos son moreno Mizrahi. Y mis hijos se casaron a su vez y siguieron la tradición. Y entonces también son matrimonios mixtos. Mirá qué interesante cómo se va construyendo esta Argentina maravillosa. Mis hijos son mixtos, claro. Sí, mi vieja era mi vieja viene de una familia ultracatólica y mi padre viene de una familia rusa judía. Claro, y yo soy de aquello que siempre digo, el ejemplo de la Argentina también es muy porteño, pero para dar un ejemplo, es la avenida Córdoba con Scalabrini Ortiz, porque en 4 manzanas tenés todos los ritos religiosos. Todos. Y todos van a los mismos bares, y todos convivimos, y todos nos casamos entre todos, y todos tenemos hijos, y todos jugamos al fútbol, y todos somos gritones, y todos movemos los brazos. ¿Viste? Para el mundo van los de la colectividad judía y dicen, pero estos son judíos argentinos. Es extraordinario, les pasa eso. Porque claro, tenemos una distancia, y con los musulmanes pasa lo mismo. Porque finalmente tenía razón Perón. ¿Qué decía Perón? Que finalmente peronistas somos todos. Te mando un abrazo. Gracias, Guillermo. Nos hablamos en otro momento. Por supuesto, muchas gracias. Guillermo Moreno, es un personaje de la política. A mí me parece interesante escucharlo porque obviamente que uno no está de acuerdo con todo lo que dice, pero es un hombre que habla claramente sobre lo que piensa, no esconde nada. Y dice cosas que algunos hoy se avergüenzan de decir desde el peronismo. Me acordé mucho del peronólogo, porque, digamos, me parece que habrá que cruzar algunos conceptos entre Guillermo Moreno y el peronólogo, no en vivo, pero guardar alguna de las frases que... Escuchaba el peronólogo en algunas cosas. Es muy interesante, Moreno. Digo... lo saqué un poco de la coyuntura, porque si no la coyuntura es un embole y va a terminar diciendo lo mismo, que Alberto Fernández es un socialdemócrata, que no es peronista, que Ricardo Fossi, que los radicales, lo que ya escuchamos en todos los reportajes. Pero me parecía que era interesante preguntarle sobre el peronismo, porque parece que él no fuera... parece que el gobierno, que ninguno de los otros peronistas sean peronistas. Y él parece que fuera la voz... parece como el Papa, viste, que es el hombre iluminado por el peronismo. Es muy interesante escucharlo a Moreno, que a veces pasa a ser un personaje muy gracioso, a veces pasa a ser un personaje muy duro, y lo que no hay discusión es un cuadro intelectual, por lo menos de formación peronista, con el que es muy difícil discutir, porque es economista, porque tiene mucha memoria, porque está formado y no es fácil llevarlo adelante. Así que fue una linda charla con Guillermo Moreno.